Hola, bienvenido. Me da mucho gusto que te sigas conectando y que juntos sigamos aprendiendo más y más sobre la Gran Comisión en esta serie Discípulos formando discípulos. Hemos aprendido lo que es la Gran Comisión, cuál es la esencia del mensaje del Evangelio, por qué es una buena noticia, pero llegamos a la pregunta, ¿cómo evangelizar? Ya entendí que el Evangelio es importante, es una buena noticia que tiene que ser compartida, que tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir esa buena noticia, pero ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, las siguientes 2 lecciones vamos a ver algunas estrategias que nos permitirán compartir este Evangelio, compartir nuestra fe con otros. La base bíblica está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, toda la región de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en todo el mundo. Hechos 1:8. Seremos testigos. Hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido poder para compartir el Evangelio, para ser testigos de Jesús. Te invito a que hagamos una oración y pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por cada persona que se está conectando para seguir esta serie Discípulos formando discípulos. Queremos ser una iglesia comprometida con la Gran Comisión. Queremos cumplir el llamamiento santo que nos has dado de predicar el Evangelio. No nos queremos conformar, queremos avanzar, queremos ir a más. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Yo te pido que toques nuestro corazón y que a lo largo de esta serie seamos confrontados, capacitados y llamados para obedecer a la Gran Comisión. Prepara nuestro corazón y nuestro entendimiento, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La Gran Comisión es la misión que Dios nos dejó a todos sus discípulos y por tanto no podemos evadir, como aprendimos la lección anterior, nuestra responsabilidad moral, ética y espiritual. Es una misión que Dios nos dejó a todos sus seguidores, a toda la iglesia, hombres, mujeres, chicos, grandes, los que van llegando a la iglesia, los que llevamos tiempo en la iglesia, todos somos parte de esta Gran Comisión. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo evangelizo? ¿Cómo comparto el Evangelio? En la Biblia encontramos el ejemplo de la iglesia primitiva obedeciendo la Gran Comisión. En el libro de los Hechos y en el resto del Nuevo Testamento vemos a una iglesia que está cumpliendo este llamado de predicar el Evangelio, de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y ellos usaron ciertas estrategias, ciertas formas que nos enseñan a nosotros hoy. Hay principios que podemos aprender de ellos para aplicarlos a nuestra propia misión. Hay varias ideas que quiero compartirte. Primero, una forma de predicar el Evangelio que encontramos en el libro de los Hechos es el evangelismo masivo, por llamarlo así. Casi al inicio de Hechos, en el capítulo 2, vemos a Pedro hablando con valor. Cuando viene el Espíritu Santo, había una gran multitud reunida y la gente se estaba preguntando, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esto? Pedro se levanta, Pedro se pone de pie delante de ellos y empieza a predicar y hablar de Jesucristo con valor. Como resultado de esta predicación de Pedro, dice la Escritura que 3,000 personas se convirtieron al Señor. Hechos 2:42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una predicación ante una multitud, ante un gran número de personas. Pablo también usó esta estrategia. Uno de los ejemplos lo podemos ver en el capítulo 17 de Hechos. Pablo llega a la ciudad de Atenas, está en la ciudad de Atenas, está hablándole a algunas personas, pero de repente se le abre la oportunidad. Versículo 19, tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago era una especie de auditorio al aire libre donde los atenienses se reunían, se congregaban para escuchar sobre nuevas ideas, sobre nuevos temas. Les encantaba enterarse de lo último y
Pablo aprovechó esta invitación que le hicieron y se para ante este gran auditorio y empieza a hablar de Jesucristo, empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de la resurrección de Jesucristo. Aprovechó esa oportunidad para predicar el evangelio ante cientos o miles de personas. Con esto podemos ver que la estrategia de evangelismo masivo es dar testimonio de Jesús ante un gran número de personas que se reúnen en un solo lugar. Esta estrategia de aprovechar que muchas personas estén reunidas en un lugar y hablar de Jesucristo ha sido una estrategia que la iglesia ha usado. Quizás tú mismo has participado o has asistido a una campaña evangelística en el centro de la ciudad, en una plaza, en una unidad deportiva. Se invita a la gente a acercarse, se predica el evangelio, está un evangelista, un pastor compartiendo de Jesucristo ante una gran multitud reunida. De hecho, quizás cuando pensamos en evangelismo, esta es la primera idea que se nos viene a la mente, ¿no? Una campaña, un predicador hablando ante miles de personas, pero siendo honestos, pocos nos sentimos capaces de hacer algo así. Pocos nos sentimos capaces de pararnos en la plataforma, tomar el micrófono y hablar ante cientos o miles de personas. Incluso a lo mejor nos aterra la idea, ¿no? O sea, no, ¿cómo yo? No, por favor. Realmente no todos nos sentimos capaces de hacer esto y debemos entender que en la Biblia hay personas que reciben el ministerio de evangelista. Efesios 4:11 nos dice que Jesucristo constituyó ministerios para bendecir a la iglesia. Apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Los evangelistas reciben una dotación espiritual especial para la predicación y el evangelismo. Son personas que reciben una unción, una gracia, un don, un llamado particular para poder realizar este ministerio. Son personas que se paran al frente y con valor, con denuedo y respaldados con la unción de Dios predican el evangelio, oran por los enfermos, sanan. Es algo maravilloso que ministra y bendice a la iglesia y permite que la iglesia en conjunto pueda tener este tipo de actividades. Y sabes, no todos somos evangelistas. No todos somos llamados a subirnos a un altar, a una plataforma y hablar ante miles de personas. No todos tenemos que hacer este tipo de evangelismo, pero sí todos somos llamados a evangelizar. Todos somos llamados a compartir nuestra fe según las oportunidades y recursos que Dios ponga en nuestras manos, porque la gran comisión no es para los evangelistas. Aclaremos eso. La gran comisión es para todos los que hemos creído en Jesús. No todos tenemos que pararnos al frente en una campaña de evangelismo masivo, pero según nuestras oportunidades, según las puertas que Dios nos abra, todos sí tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Habiendo aclarado esto, cuando nuestra iglesia realiza algún tipo de evangelismo masivo, hay que apoyar. Quizás no vamos a ser los que estemos parados en el altar, o quizás sí, a lo mejor Dios te ha dado a ti el don de evangelista y te animo, te invito a que lo uses, a que cumplas con denuedo y con valor ese ministerio que Dios te ha dado. Pero quizás no te va a tocar a ti pararte en la plataforma a hablar, pero sí podemos apoyar con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos. Vamos a asistir, vamos a ayudar a cargar el mobiliario, vamos a apoyar con una ofrenda, vamos a estar cerca de las personas, vamos a orar e interceder por ese evento. Hay tantas maneras en que podemos ayudar a una campaña, a una actividad de evangelismo masivo. Ok, primera pregunta. ¿En qué formas puedes apoyar a los planes de evangelismo masivo de tu iglesia local? Platiquen un momento, hagan una lluvia de ideas. ¿Qué puedo aportar a este tipo de actividades que realiza mi iglesia? Evangelismo relacional. Segunda estrategia. Aunque el libro de Hechos resalta fuertemente el ministerio de Pedro, de Pablo, no podemos pasar por alto el esfuerzo evangelístico que hizo toda la iglesia. Y es que fíjate que fueron creyentes anónimos
los que llevaron el evangelio fuera de Jerusalén. Hechos 8:4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. No se dan nombres. Son cristianos cuyos nombres no conocemos, pero a donde se iban, ahí predicaban de Jesucristo. De hecho, fueron los creyentes anónimos los que llevaron el evangelio más allá de las barreras étnicas, los que fueron más allá de predicar solo a los judíos y empezaron a hablarle a los griegos, a los gentiles, a gente que no era parte del pueblo judío. Había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. ¡Qué interesante! Creyentes que estaban dispuestos a predicar donde quiera que iban sin importar barreras, y hay iglesias de las cuales nos habla el Nuevo Testamento que no fueron fundadas por grandes apóstoles, que no fueron fundadas por Pablo, por Pedro, sino por discípulos comprometidos con la gran comisión. Discípulos como tú y yo, cuyos nombres quizás no fueron famosos, quizás no eran pastores, no eran evangelistas, pero eran discípulos comprometidos, seguidores comprometidos de Jesús que obedecían la gran comisión. Los eruditos dicen que la iglesia de Roma, la iglesia de Colosas, fueron fundadas precisamente por este tipo de creyentes. Y su método de evangelismo fue relacional. Simplemente hablaban de Jesús con las personas a su alrededor, con las personas con las que trabajaban, con sus vecinos, con sus amigos, con familiares, donde quiera que iban, como dice Hechos 8:4. Predicaban donde quiera que iban, donde quiera que estaban, con sus relaciones interpersonales. Hablaban de Cristo, aprovechaban las oportunidades para compartir de Jesús. Y esta es una estrategia maravillosa. Compartir de Jesús con los que están a nuestro alrededor. Un evangelismo relacional. Y yo te pregunto, ¿alguna vez un compañero de trabajo te ha abierto su corazón y te ha platicado de sus problemas? Oye, fíjate que me pasa esto, fíjate que mi matrimonio, fíjate que me siento enfermo. Casi estoy seguro que sí. ¿Un amigo te ha pedido un consejo o ayuda? ¿Algún familiar en alguna ocasión te preguntó, oye, ahí en tu iglesia, ¿qué hacen? Oye, ¿y por qué vas con los aleluyas? Oye, ¿te han preguntado de tu religión? Esas son oportunidades que podemos aprovechar para compartir el evangelio. Un amigo que te abre su corazón y te cuenta sus problemas es una excelente oportunidad para hablar de Cristo, de la esperanza que hay en Cristo, de la oportunidad que hay en Cristo. Segunda pregunta, ¿qué oportunidades para el evangelismo relacional podrías aprovechar? Platiquen, comenten ahí con su grupo de vida. Tercera estrategia, oración por personas en necesidad. Una historia muy conocida del libro de los Hechos es cuando Pedro y Juan oran por un paralítico que siempre estaba sentado en la puerta de la Hermosa. Ellos iban entrando al templo a orar y se acercaron al paralítico y él voltea a verlos y les extiende la mano, no esperando recibir una moneda. Ellos no llevaban dinero, pero hicieron algo mejor. No tengo oro, no tengo plata, no traigo dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Sabes qué pasó? Este paralítico fue sano por el poder de Dios. El paralítico se levantó y empezó a brincar y empezó a celebrar porque podía caminar. Y cuando este milagro pasó, Pedro y Juan no dejaron pasar la oportunidad de predicar el evangelio. Hechos 3:16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven aquí y conocen. Ustedes saben que este hombre era paralítico, pero por la fe en el nombre de Jesús, Él fue sano. Porque el evangelio es poder de Dios. El pastor Dante Gebel dice que en un hospital nadie es ateo. Esto significa
que casi nadie va a rechazar una oración cuando tiene una necesidad o un problema grave. Cuando una persona está atravesando una crisis, una tormenta de la vida, no va a rechazar una oración. Cuando alguien nos platica entonces un problema, cuando alguien nos diga me siento desanimado, estoy triste, estoy enfermo, podemos pedirle que nos deje orar. Una oración podemos hacerla y la oración tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Oramos por esa persona y cuando la respuesta llegue, porque llegará, no perdamos la ocasión de afirmar que fue por la fe en el nombre de Jesús. Oye, ¿sabes qué? Pues, ¿te acuerdas de ese día que oraste? Pues, todo va mejor. Gracias por tu oración. Y ahí aprovechas. Es lo que te digo. El Dios en el que yo creo tiene poder. No te hablo de religión. Te hablo de un Dios que tiene poder y que quiere entrar en tu vida y que quiere ayudarte, no solamente en esta situación por la que oramos, sino en toda tu vida. ¿No te gustaría tener una relación con Él? Y de esa manera compartimos el Evangelio, orando por personas en necesidad. Tercera pregunta, ¿conoces alguna persona que está atravesando alguna necesidad importante? Comenten, por favor, anota su nombre, ora por esa persona y compártele de Jesús. Cuarta estrategia que aprendemos de la iglesia primitiva: invitación a un hogar. Cuando la iglesia nació, usaron sus casas como puntos de encuentro para la adoración a Dios. No tenían templos como nosotros. Al inicio se reunían en el templo de los judíos, pero poco a poco los judíos los fueron expulsando, porque los judíos, la mayoría de ellos, no creían en Jesucristo. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Usó sus casas. Y ahí en sus casas se reunían para alabar a Dios, para reflexionar sobre la fe. Es maravilloso lo que dice Hechos 2, 46 y 47. De casa en casa, es decir, en las casas de los mismos creyentes, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Se me hace maravillosa esta descripción. Trata de imaginarte esta escena. Un grupo de cristianos, un grupo de seguidores de Jesús, se reunían en una casa, oraban, alguien sacaba la guitarra y empezaban a cantar, leían la Biblia, alguien quizás daba una reflexión de la Biblia, celebraban la Santa Cena, oraban juntos, oraban los unos por los otros. Sin lugar a dudas, esa atmósfera, la atmósfera de esa casa era algo especial. Y cuando terminaba la reunión, convivían juntos, compartían el pan. Decimos aquí en México, echaban un taco juntos. Disfrutaban un tiempo de charla, convivían, se reían. Era un tiempo muy agradable y las personas que no eran cristianas se sentían atraídas a este tipo de actividades. Eran invitadas a estas reuniones y mucha gente conoció a Jesús en las casas. ¿Sabes? Si tú invitas a un amigo a que venga a un templo cristiano, puede tener muchos recelos de hacerlo. Quizás porque pertenece a otra religión, porque sus padres le enseñaron otra religión y lo siente como una alta traición. Era un templo de otra religión. Quizás porque tiene malos conceptos, quizás porque ha escuchado rumores que de repente la gente dice a los cristianos y como que no se sienten cómodos de venir a un templo evangélico, un templo pentecostal. Pero si los invitas a ir a una casa, a lo mejor ahí se aceptan. Las reuniones en casas, conocidas como células o grupos de vida, son excelentes oportunidades para que personas nuevas puedan acercarse a la fe cristiana y a Jesús. Porque en esas células, en esos grupos de vida, como les llamamos en nuestra iglesia Ministerios Betel,
podemos encontrar una atmósfera espiritual maravillosa y un tiempo de compañerismo muy grato. Tiene tiempo que como iglesia estamos trabajando con grupos de vida y sé que ha ayudado al crecimiento espiritual, al discipulado de todos los que están asistiendo, pero también son una buena oportunidad para llevar a personas nuevas para que conozcan a Jesús. Ahí donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él. No menospreciemos lo que puede pasar en una reunión de casa. Cuando como hoy te reúnes para escuchar la palabra, para aprender de Dios. Cuando haces una oración. Yo he visto milagros, yo he experimentado milagros sucediendo en mi salud en un grupo de vida. De una manera maravillosa porque es Dios el que hace las cosas. Y cuando una persona nueva llega a una casa, a una célula, puede ser una oportunidad fantástica para que conozca a Dios. Si ya eres parte de un grupo de vida, te invito a que invites a algún amigo para que pueda conocer a Jesús. Si todavía no te has integrado a un grupo de vida, te animo a que lo hagas porque el compañerismo y la bendición que hay ahí son maravillosos. Hoy aprendimos 4 estrategias. Evangelismo masivo. Hay que apoyar a la iglesia cuando haga estas actividades grandes para predicar de Jesús. Evangelismo relacional. Vamos a aprovechar las oportunidades que tenemos en el trabajo, en la escuela, para hablarle de Jesús a las personas. Oración por personas en necesidad. Cuando alguien nos abre el corazón y nos diga, tengo un problema, ahí aprovecha para orar por ellas. Y por último, las reuniones en casa. Invita a las personas a una célula, un grupo de vida. Si no vienen al templo, quizás a una casa sí se animen a ir y puedan conocer a Jesús. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que no solamente se quede como una mera información que aprendimos, sino que podamos usar estas estrategias para predicar el Evangelio a las personas que nos rodean. Señor, hemos aprendido la importancia de la Gran Comisión, hemos entendido la esencia del Evangelio, por qué es una buena noticia. Aprendimos que es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Y el día de hoy aprendimos estrategias que podemos usar. Cómo evangelizar, cómo compartir las buenas noticias. Hoy aprendimos estrategias. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tenerlas presentes. Que cuando tengamos la oportunidad con un vecino, con un familiar, cuando surja la plática respecto a temas de fe, de problemas, demás, aprovechemos para compartir. Señor, que cuando alguien nos abra su corazón y nos cuente de algún problema, alguna enfermedad, alguna situación, aprovechemos para orar por ellos, porque la oración tiene poder, porque por la fe en el nombre de Jesús, milagros pueden suceder. Y que aprovechemos también, Señor, los grupos de vida como puntos importantes para predicar el Evangelio, para invitar a nuestros amigos o familiares y tengan un primer acercamiento con la fe cristiana. Ayúdanos, Señor, para que usemos estas estrategias y podamos llevar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.